Dios te bendiga mucho en esta noche y quiero compartir una porción bíblica con vos. Y el título de mi prédica se llama ¿Cómo está tu lámpara? Y cómo está nuestra vida espiritual delante del Señor. Es importante que podamos plantearnos cómo está nuestra vida espiritual. Y bueno, realmente el asunto es no te quedes sin aceite. No te quedes sin aceite. Vamos a compartir una porción bíblica, una enseñanza de Jesús, la parábola de las 10 vírgenes en San Mateo, versículo 1 al 13. Y lo vamos a leer en el nombre de Jesús, San Mateo 25, 1 al 13, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y dice el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y dice el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, o sea, las insensatas, vino el esposo, y las que estaban preparadas, que eran las prudentes, entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Y dice el versículo 11, y después vinieron también las otras vírgenes, que eran las insensatas que habían ido a comprar aceite, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y dice el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué interesante porción bíblica, cómo podemos aprender un montón de cosas, esta porción bíblica preciosa. Así que, ¿cómo está tu lámpara? Que no nos falte el aceite. Es muy importante. Y después también dice: ¿tenés suficiente aceite en tu lámpara? Esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Tenemos suficiente aceite? Porque todas tenían aceite, pero no todas tenían suficiente aceite. Y vamos a ver 5 características de esta parábola que nos enseñan cosas muy valiosas. La primera característica es que todas estaban en igualdad de condiciones. Las 10 eran vírgenes, que era la cantidad o el número de personas que organizaban las bodas. Normalmente eran 10 personas vírgenes que eran las que organizaban las bodas. Las 10 eran vírgenes, las 10 estaban apartadas, las 10 estaban esperando, las 10 estaban velando. Las 10 tenían aceite, cada una tenía su lámpara, pero todas, y eso es igual que hoy día en la iglesia. A simple vista todos son cristianos, todos leen la Biblia, todos tienen comunión con el Señor, todos saben que Cristo va a venir, todos están esperando al Señor. A simple vista están en igualdad de condiciones, igual que las 10 vírgenes. A simple vista, si es por vista, estamos en igualdad de condiciones. Así que
no hay una superior a otra, a simple vista. La segunda característica es que las insensatas no eran mundanas, ni gente hipócrita, sino que creían y estaban esperando, estaban apartadas, estaban esperando al esposo. No eran gente que andaba en cualquier cosa, sino que estaban como atentas esperando al esposo. Su problema consiste en que no se han rendido a la obra del Espíritu Santo. Representa, simboliza las insensatas a gente cristiana que por ahí toma el evangelio superficialmente, que por ahí muchas veces van a la iglesia por un milagro, o van a la iglesia para que le ore, para que así se alivia, o van a la iglesia porque alguien les habló del Señor, o porque tienen algún familiar que acompañan, pero a lo mejor no han tenido una comunión plena con Dios, o en estos momentos no están en una comunión plena con Dios. También simboliza, no han mantenido comunión con Dios. Otro es que no saben confiar plenamente en Dios. Hay gente que va a la iglesia pero no confía en Dios, confía a veces en sus fuerzas, confía en la situación, pero no está confiando en Dios. Qué importante es que podamos tener nuestra plena confianza en el Señor, estar en comunión con Él. Dice, no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas, están sin el Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque eso es lo que marcó la diferencia entre las insensatas y las prudentes, que tenían un aceite en sus vasijas extra. Las prudentes pudieron prever la situación y tuvieron aceite extra para la situación. También las insensatas representa las personas que a veces hasta sirven en la iglesia, pero le sirven humanamente, no le sirven en una forma espiritual, no le sirven al Señor en una forma profunda. Muchas veces le sirven por halagos, o les sirven para que la gente vea que hacen buenas obras, pero no les sirven en el espíritu, no se han dejado transformar, esa vieja naturaleza no ha sido transformada por el Señor, siguen en la vieja naturaleza, en esa naturaleza carnal, que necesita ser transformada por el poder del Espíritu Santo para realmente poder participar de las bodas. La iglesia que va a venir a buscar el Señor, esa iglesia limpia, purificada, que tiene sus vestiduras limpias, sus vestiduras, para estar de fiesta uno tiene que tener las mejores vestiduras, todo lo mejor puesto, Bueno, no están manchadas de pecado, de suciedad, de inmundicia, no tienen harapos en sus vestiduras, sino que tienen vestido de fiestas, con vestiduras de santidad. La tercera característica, dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, o sea, todas se durmieron, las insensatas más las prudentes. Y dice que hasta se adormecieron, dormitaron, ese sopor de la noche cuando está avanzada, que a veces trae ese sueño, y dice que cuando oyeron el anuncio que venía el esposo, he aquí se vio la situación de cada una, se vio su situación, qué preparación había hecho anteriormente, qué habían previsto, su situación espiritual. Y dice el versículo 6, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y ahí en lo inesperado es donde se ve lo espiritual. En las situaciones adversas, en las situaciones imprevistas, es donde se pone a prueba nuestra fe. Si estamos realmente preparados, si estamos realmente a cuenta, si estamos realmente ordenados, si estamos realmente en santidad.
La cuarta característica, el versículo 3 dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite. Eso fue lo que marcó la diferencia entre las prudentes y las insensatas. Las prudentes anduvieron por vista, calcularon lo visto. En cambio, las insensatas anduvieron por vista, solamente llevaron el aceite del momento. Mas las prudentes previeron y llevaron más aceite que las insensatas, marcaron la diferencia, y eso es lo que hace que andar por fe, ver más allá de la situación que vemos a simple vista, poder prever la situación en el mundo espiritual. Y dice, no han previsto la situación. Qué bueno es que vos y yo podamos mantener un nivel espiritual como para poder en todo tiempo permanecer, como para poder en todo tiempo tener aceite en nuestras lámparas. Y no solo aceite en la lámpara, sino tener reserva, reserva espiritual. Dice, somos seres únicos, no podemos echarle las culpas a nadie. Nosotros daremos cuenta de nuestra propia vida espiritual. Y dice, cada cual dará cuenta por sus acciones y por su vida espiritual. Ninguna persona puede suplir la deficiencia espiritual de otra. Ningún hombre puede creer por otro. Ningún hombre puede recibir al Espíritu Santo por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter, que es el fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa obra de transformación que va haciendo el Señor en el proceso de la vida del cristiano. El Señor va transformando, y nadie puede hacerlo si no es el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nos dejamos transformar por el Señor, cuando dejamos que el Señor haga la obra, cuando el Espíritu Santo es nuestro combustible, nuestra energía que realmente nos ayuda a alumbrar, y en medio de estas tinieblas tan tremendas que están sobre la humanidad, nos permite poder alumbrar en la noche tan oscura. Sin luz realmente no se puede estar en las bodas. Necesitamos alumbrar en medio de la oscuridad. En medio de semejantes tinieblas necesitamos el aceite del Espíritu Santo para poder superar toda esta situación horrible que está en toda la humanidad. Los que podrán perseverar son la gente que es espiritual. La quinta característica es que las vírgenes representan a la iglesia, a los cristianos. Eran 10 vírgenes las que se estilaba estar apartadas, preparando, organizando, alistando los detalles para la fiesta. Y eso representa a la iglesia, a los cristianos. Y bueno, dentro de los cristianos vemos que simboliza a las prudentes por un lado y las insensatas por el otro. O sea que a simple vista parece que todas son vírgenes y que todas son cristianos, pero después hay una diferencia espiritual que es lo que marca la diferencia en el mundo espiritual. Qué bueno es las personas que se han dejado procesar por el Espíritu Santo, las personas que se han dejado transformar por el Señor, que no han vivido una vida cristiana superficial, sino que han ido más allá de toda situación. Y el novio es Jesucristo. El novio es Jesucristo que viene a buscar a su iglesia, pero vendrá a buscar, dice que sin santidad nadie verá al Señor. La iglesia tiene que estar santa, apartada, buscándole, velando, con suficiente aceite
que es símbolo del Espíritu Santo. Así que necesitamos estar alistados. Necesitamos tener vestiduras santas. Necesitamos estar velando. Necesitamos aceite suficiente en esta noche tan oscura. Y la conclusión es, necesitamos estar con las lámparas bien encendidas. Buscar cada día el aceite que es el símbolo del Espíritu Santo. No toda la iglesia está preparada y velando. Dice el versículo 13, velad porque no sabéis el día ni la hora que Jesucristo ha de venir a buscar a su iglesia. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Tenés suficiente aceite? ¿Te estás buscando al Señor? ¿Estás velando? ¿Le estás buscando con un corazón sincero? ¿Te estás dejando transformar por el Señor? ¿Cómo está tu vida espiritual? A simple vista, a veces todos somos cristianos, igual que las 10 vírgenes. A simple vista, todos estamos en la iglesia. A simple vista, todos estamos buscando al Señor. Todos estamos esperando su venida. Pero ¿tenemos nuestra vida preparada? ¿Tu vida y la mía están preparados? ¿Estamos preparados? Qué bueno es que en este día podamos venir al altar del Señor con corazón sincero y ponernos a cuenta. Venir a buscar el aceite, la reserva, que es lo que va a marcar la diferencia. Esa reserva de aceite es símbolo del Espíritu Santo que nos va a ayudar a soportar lo imprevisto. Porque en lo imprevisto es donde se pone a prueba nuestra fe. En todas las adversidades nuestra fe se pone a prueba. Y ahí es donde se muestra el mundo espiritual y nuestra vida cómo está espiritualmente. Que en este día podamos venir a buscarle con un corazón sincero. Vamos a orar para que Dios nos ayude, para que Dios pueda tomar nuestras vidas, para que Dios nos inunde con su aceite, el símbolo del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas y podamos ser vírgenes prudentes. La iglesia que vela en santidad buscando al Señor. Padre amado, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, queremos darte gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso en medio nuestro. Eres grande en medio de tu pueblo. Señor, venimos aquí con corazón sincero, mi Dios, para que tú en este día mires nuestros corazones, mires nuestras vidas. Señor, en este día puedas tomar nuestras vidas y ser transformado todo nuestro ser. Señor, que nuestra vieja vida se queme en el poder, en la unción, en la gracia de tu Espíritu Santo y podamos ser renovados, transformados, podamos ser la iglesia limpia, en santidad, que limpia sus vestiduras y que te busca con corazón sincero. Señor, en este día perdona todo pecado, todo lo que nos aparta, nos aleja de ti, mi Dios. Ten misericordia de tu pueblo en esta hora en el nombre de Jesús. Manifiéstate con poder y gloria. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres a quien estamos esperando. Señor, enséñanos a velar, a no dormitarnos espiritualmente, a no, Dios mío, cansarnos. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, a no, Dios mío, irnos, Dios mío, del objetivo, a seguir buscándote cada día más. Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.